Y bueno, dice, en estas condiciones la figura que sobresale por su mayor relieve es la de Erasmo de Rotterdam, a quien se debe una larga actividad de edición filológica de textos clásicos, entre los cuales asume un papel de época la publicación del texto griego del Nuevo Testamento, así como una específica actividad teológica, Ratio Vera Theologiae Ecclesiaste Sive Concionator Evangelicus. Erasmo permanece indemne ante la involución que se observa en el humanismo italiano tardío. La filología no se separa formalmente de la filosofía y está allí más bien íntimamente relacionada en la general con el ejercicio perenne de la filosofía Christi y con la observancia de una inflexible seriedad moral. La importancia de las implicaciones ético-religiosas para la cultura filológica, como también para la aplicación de más seguros métodos histórico-gramaticales en el estudio de los textos sagrados, no conlleva inicialmente comportamientos antagónicos ante la exégesis transmitida por la tradición católico-romana. Con el cuidado de las lenguas bíblicas y de las ediciones del texto, con el comentario filológicamente correcto y la formulación de observaciones críticas, se adjudica al sensu literalis una insospechada exactitud filológica. Esto no estaba necesariamente en contraposición con la interpretación tradicional a pesar de la decadencia del esquematismo escolástico y del dominio de un estilo científico más libre que podría dar lugar a conflictos. Por una parte, pues, la filología de la tradición humanista parece seguir en el mundo alemán y no europeo en general un decurso homologable a aquel observado en Italia, dice. Se desarrolló así bajo el influjo de modelos italianos una hermenéutica de los textos profanos que se caracterice como ars critica. Ejemplos de esta tendencia son De Ratione Interpretandi, de Laurentius Umfredus, en el cual se tematiza la traducción como imitación de modelos clásicos. El de Actoribus Interpretandis sive de Exertiatione, dice, de Franciscus Sanctius Brochensis, caracterizado también, dice, por problemas de interpretación, entendida como imitación y traducción de un modelo clásico. Pensad, escribe Brochensis, que sería siempre mayor diligencia repetir los escritos de otros que componer allí nuevos con las propias fuerzas. Y aún después del siglo XVI, tardío hasta el siglo XVIII, los tratados de Quéchop y de Clericus, dice, Ars Critica, de Valesius, dice, los cuales eran regularmente mencionados por la teoría de la hermenéutica. Por otra parte, la filología se sustenta en el medio alemán de asuntos teológicos y de hermenéutica religiosa con una intensidad superior a la que pudo alcanzar en las culturas latinas, de modo que los estudios humanistas terminan para convertirse en el presupuesto y el órgano de una transformación religiosa. El centro principal de la Reforma, la Universidad de Wittenberg, es también un centro filológico de primera importancia en el cual se concede un valor preponderante al estudio de los clásicos en sus textos originales y en consecuencia al estudio de las lenguas sagradas latín, griego y hebreo. Y bueno, la peculiaridad de la cuestión de la lengua en la cultura alemana en la época del humanismo. Dice, como se explica esta característica reversión de los problemas y los ideales humanistas, Carlo Otto Appel destaca la especificidad de la situación y de la ideología lingüística en los países alemanes. Dice, por un lado, la cultura humanista en Alemania está considerada como un fenómeno de importación occidental europea. Faltan, por tanto, los elementos que están en la base de la retórica humanística de los países latinos y sobre todo en Italia a partir de las perspectivas y de la perspectiva ideal del renacimiento de la cultura clásica en los lugares que aún conservan los vestigios materiales y lingüísticos de la tradición humana.
En Italia, a pesar de cualquier tensión entre el latín y la lengua vulgar, así como entre letrados y ciencias de la escolástica tardía, el humanismo lingüístico es la base de programación teórica, más bien la expresión irracional de la apertura cultural de la nación, la ideología literaria del Renacimiento, entendido como Revolución Italiana. La lengua es sentida y concebida como forma altamente estilizada de la sociedad secularizada de la vida pública urbana. En Francia, el humanismo lingüístico desempeña una función parecida al contribuir a formar la época clásica de la cultura palacieca y del salón. En Alemania, por el contrario, el primer petraquismo de la Cancillería de Praga, gracias al humanismo de los traductores y gramáticos de la época de la Reforma, Oppis, Schottens y Leibniz, hasta Gottsched, con el humanismo lingüístico, sí concluyó un trabajo preparatorio, estimulador y sobre todo necesario de disciplina y reglamentación, pero no se alcanzó una ruptura auténtica ni una reafirmación creativa del espíritu. Sin embargo, junto a estas condiciones exteriores y puramente negativas, Apple recuerda que en la cultura alemana, en una tradición que desde el maestro Eckhart llega a Lutero, a Bohmen, a Klotzsche, a Hamann, el problema de la lengua sufre una elaboración autónoma, primero respecto al nominalismo de la escolástica y después en las confrontaciones de la ideología humanística. Esta reflexión sobre el lenguaje tiene un fundamento esencial, místico, y conlleva un desarrollo peculiar del problema de la lengua. Sin embargo, junto a estas condiciones exteriores y puramente negativas, Apple recuerda que en la cultura alemana, en una tradición que desde el maestro Eckhart llega a Lutero, a Bohm hasta Copto, a Hamann, el problema de la lectura sufre una elaboración autónoma, primero respecto al nominalismo de la escolástica y después en las confrontaciones de la ideología humanista. Esta reflexión sobre el lenguaje tiene un fundamento esencialmente místico y conlleva un desarrollo peculiar del problema de la lengua materna y del genio lingüístico nacional orientado desde el comienzo de la discusión de los problemas lingüísticos hermenéuticos hacia una tematización de cuestiones eminentemente religiosas antes que retóricos, civiles o literarias, ¿no? Aquí vemos un poco, recordamos esta parte de Lutero, ¿no? Todo lo que es la reforma luterana y en contra de que, por ejemplo, los libros y toda la revelación era exclusiva de los sacerdotes, ¿no? Era esta parte de que era alcanzada por los pueblos, que Dios se revela a cualquier persona, ¿no? Que esto fue lo que ya trajo todo el problema de las amonestaciones y de las limosnas, ¿no? Que todo era lucro. Entonces aquí en este sentido tiene otro sentido. Dice, la reforma desde ese punto de vista prescinde de una tarea de mediación en cuanto vincula la riqueza de la mística alemana con la tradición filológica del humanismo, secularizando la primera y resacralizando a la segunda. De modo que el motivo retórico y literario de la inspiración divina de los poetas de origen platónico y retomando por el humanismo italiano está cargado en Alemania de nuevas valoraciones y dirigido en el marco de una hermenéutica sagrada al problema de la inspiración divina de la Biblia. Esta resacralización garantiza, ante todo, el tránsito de la retórica civil a la hermenéutica bíblica, o mejor, a la primacía de esta sobre aquella. De allí, de la simple restauración de la ideología lingüística del orator romano, ¿no? La retórica, que como arte de modificar elegantemente forma y contenido era la reina del humanismo lingüístico italiano, fue reducida por Melanchthon y Flacio a sencilla. De la hermenéutica, proceso este que adquiere una importancia determinante para el humanismo lingüístico alemán y aún para las ciencias historiográficas del espíritu en Alemania, cuyos fundamentos habían colocado los pastores protestantes y sus hijos. Pienses en la vasta hermenéutica de Schleiermacher, que por así decir reseculariza la compenetración entre la filología humanística y teología protestante, poniéndole a disposición de los florecientes ciencias del espíritu, de Bosch, Droyser y Dietl, ¿no?
Por otra parte, el contacto con el humanismo, la mística, por lo menos en parte, no solo es secularizada, sino que se enfrenta sobre todo a la dimensión de la historicidad y crea un puente entre la historia pública y el verbum cordis, ¿no? Actualmente estamos teniendo una crisis, ¿no? Por ahí yo, estamos teniendo una crisis yo personalmente, ¿no? Porque, por ejemplo, todo esto de lo que son las oraciones, todo esto, lo que es el concepto de lo místico y hablando de la lección divina, ¿no? Por ejemplo, si vemos lo que es todo esto de las homilías y las enseñanzas, ¿no? Los sermones de los sacerdotes, principalmente van en el ámbito siempre del sermoneo, ¿no? El estar castigando o regañando a los feligreses, más que estar estudiando la palabra de Dios o más de interiorizar y compartir esta parte de la mística y de la revelación que ellos tienen a través de lo que es la lección divina, ¿no? Yo les había hablado de que la lección divina es esta, este método de oración, ¿no? A través de la palabra con la cual ellos preparan sus eucaristías, ¿no? Tanto religiosas como religiosos, y que esto de alguna forma da un nivel avanzado en cuanto al conocimiento de Dios, sobre todo por esta parte que es oración y es místico, ¿no? Actualmente me encontré yo unos, ya digo, es lamentable porque nosotros cuando se empieza con algunas, en el proceso de la Iglesia Católica se ha dado esta parte de lo que es el carigma, ¿no? El querigma de la nueva evangelización que viene más o menos de los años 2000, que promovió el Papa Juan Pablo II, ¿no? El querigma, la evangelización a través de las redes sociales, a través de lo que eran los medios de comunicación y esta nueva evangelización que venía de Latinoamérica hacia Europa, porque se estaba perdiendo eh, por tanta, de alguna forma, falta de respeto, ¿no? Por ejemplo, esta de las groserías de los españoles, ¿no? Hacia la Eucaristía. Esto venía haciendo que se diluyera todo lo que era lo sacro, ¿no? Hay un programa que dice sacro y profano, ¿no? Pero precisamente esto hacía que no se tuviera un sentido y empezó lo que era la nueva evangelización a través de lo que era el querigma, ¿no? Y el hacer comunidades. Después de esto, se veía que pues nada más eran así como que los religiosos los que poseían este conocimiento profundo de la palabra de Dios. Se necesita, y yo, perdón, lo digo así, se necesita estar en una congregación o en un seminario y vivir de alguna forma esta experiencia de ser interno, ¿no? Ser parte, formanda o formando de una congregación para poder tener acceso a este tipo de herramientas. Por lo menos por mi parte, una de mis intereses fue que toda esta lección divina se comenzara a secularizar. En este sentido es de que se hiciera para todos, ¿no? Para toda la gente laica, para que tuvieran alcance a esta oración y se alcanzara de manera gratuita este nivel de oración, ¿no? La escuela de oración y escuelas de liturgia, que es a la par lo que está saliendo, salió todo esto de la evangelización a través de la música, ¿no? Los apostolados de música. Esto fue lo que se empezó a dar y a crear. Este fue el nuevo carisma que Dios ha regalado desde el 2000 a la fecha, ¿no? Lamentablemente ahora con esto de la digitalización, digo, empezó muy bien, con esto de la pandemia nos potenció muchísimo, porque la misa llegó a niveles incluso de digital, ¿no? A nivel digital. Lamentablemente, digo, esto lo puedo hablar ya como a nivel personal porque lo he vivido, hemos sido parte también promotora de este tipo de estrategias y lamentablemente me acabo de encontrar con que ya están vendiendo los cursos de la lección divina, ¿no? Y están cobrando y digo, no tendrían por qué cobrarse, digo, y fue un golpe para mí en el corazón porque nosotros desde el 2003 propusimos y se introdujo a las comunidades, por lo menos agustinianas, esta parte de que la gente
de la comunidad llegara a profundizar su oración, no nada más era el carisma, los encuentros, sino que ya adoraran al Santísimo, que llegaran a la oración a una oración de contemplación, ¿no? En ese entonces, en el 2000, también venía el boom de lo que era lo carismático y los grupos carismáticos y de renovación, que podía de alguna forma perderse en el ámbito de la histeria, en el ámbito de lo que era esto del show, ¿no? Pero con la lección divina se daba un paso precisamente a la contemplación, a la oración y visto desde la palabra, desde el punto de vista de la palabra. Y esto de forma gratuita, porque no era nada más exclusivo de los sacerdotes este conocimiento, sino era para toda la comunidad en sí, para toda la iglesia, ¿no? Llevar a la gente al Santísimo. Ahora, en este sentido, hemos visto que ya están así como en esta época de Lutero, ¿no? Cobrando por los cursos que deberían de ser gratuitos, y es lamentable. Si por un lado la tecnología y la pandemia nos ayudó a que se introdujera toda la liturgia, a las cuestiones digitales, lo que era la oración, los retiros, la Eucaristía diaria, que ha sido algo buenísimo, la nueva evangelización, pero ahora es digital. Esto ha sido buenísimo. Lamentablemente, por el otro lado, están haciendo el contrapeso, que es gratuito y que lo están dando también los sacerdotes de forma gratuita. Lamentablemente, yo tengo ahí mis tutoriales por si quieren revisarlo también. Lamentablemente, esto de el comercio, de siempre estar cobrando, nos lleva precisamente a todo lo que vivía Lutero en aquel entonces. En aquel entonces él, ¿no?, se conflictuó también, ¿no?, con respecto al cobro de todas las cuestiones litúrgicas. En este caso eran todo lo que era las indulgencias, ¿no? Y bueno, es un poquito más o menos lo que vieron ellos y vivimos ahora, ¿no? En aquel entonces también se encontraron con esta parte de lo que era el casamiento de los sacerdotes, ¿no? Que después él cae en esto y termina siendo y dividiéndose, ¿no?, la iglesia. Sin embargo, lo más importante es esta, dice: la tradición mística se impregna de una sensibilidad humanística por cuanto esto es historiográficamente positivo, ¿no?, que es un poquito lo que estamos viviendo, tanto por la necesidad de que el sentido se materialice en la palabra externa, y esto es una rectificación del espiritualismo antilingüístico, ¿no? Un poquito, dice, es impregnarse de motivos historiográficos humanistas mediado por Lutero y se hará efectivo en Bonn para fructificar plenamente en Hamm y en Herder, ¿no? Lo importante aquí es que no se queda tanto en cuanto a cuestiones de simplemente los nombres, ¿no?, de lo histórico, sino esta parte de lo místico, ¿no? Dice: Martín Lutero, entre 1483 y 1546, con las 95 tesis expuestas en Wittenberg en 1517, había puesto las bases para la desautorización de la jerarquía católica, ¿no? No es posible reemplazar la fe con las obras, porque éstas nacen de aquella y no al contrario. Es pues totalmente infundada la pretensión de la Iglesia Católica de presentarse como vicario de la autoridad divina, así como es ilegítima la otra pretensión relacionada con la anterior de integrar con el rito y la tradición el contenido de la Biblia, ¿no? Esto también lleva ya más adelante un poquito a lo que habla nuevamente Leonardo Boff, carisma y poder, ¿no? Y que después casi los comulgan por su teología de la liberación, ¿no? Y que después también, y a él sí lo excomulgaron, a Anthony de Melo, ¿no? Anthony de Melo, que decía que teníamos que despojarnos incluso de la religión, ¿no? Que esto fue el golpe a la jerarquía. Pero es verdad, por ejemplo, cuando uno llega ya aplicándolo a cuestiones de oración, a cuestiones de esta misticidad, se despoja uno incluso de estos límites de la jerarquía para poder entrar en el espíritu, netamente en la oración. Y ahí es el espíritu y Dios, la comunión es libre, ¿no? Y lo lleva a uno a elevarse en el espíritu. Que esto es otro tipo de situaciones, y que lamentablemente la iglesia, que es netamente poder, que es netamente jerarquía, que es siempre los sacerdotes conservar el poder y coaccionar a veces al feligrés, ¿no? Los feligreses no pueden tener estas
manifestaciones místicas, ¿no? Y igual, si una persona está fuera de la iglesia y tiene manifestaciones místicas porque hace su oración personal, ¿no? Que es parte de y que no tendría por qué estar sancionado, incluso son excomulgados o están enfermos, ¿no? O los mandan al ámbito psicológico, ¿no? No están dentro de la iglesia. Un santo no es santo fuera de la iglesia, ¿no? Tiene que estar y cumplir todo el ritualismo dentro de lo que es la religión, ¿no? Esto es importante. Dice, es pues totalmente infundada la pretensión de la Iglesia Católica de presentarse como vicario de la autoridad divina, así como es ilegítima la otra pretensión relacionada con la anterior de integrar con el rito y la tradición el contenido de la Biblia, ¿no? Esto ha sido muy fuerte y lo planteó muy bien Martín Lutero en aquel entonces, lo retoma también Leonardo Boff más adelante, ¿no? Y esta ha sido la eterna lucha, ¿no? La jerarquía y lo que es el carisma, ¿no? Carisma y poder, por eso muy buen libro, yo sí se los recomiendo. De aquí el principio sostenido por Lutero, según el cual todo creyente debe dirigirse a la escritura, que es de por sí clara y comprensible, y no a la jerarquía eclesiástica, ¿no? Aquí es un poco los errores de interpretación también. Digo, ahí actúa la asistencia divina, la gente puede leer la Biblia y con la asistencia divina no va a haber equívocos, ¿no? Esto de los malentendidos, ¿no? Y de las tergiversaciones, ¿no? Que se dan a través de la hermenéutica, ¿no? No a través, sino de vez en cuando en la hermenéutica, errores de interpretación. Esto ha sucedido con la Biblia, ¿no? Y es lo que llegan a decir sobre Lutero, ¿no? Que fue un error de interpretación. Sin embargo, él aquí su mayor aporte fue esto, el de que toda la persona, cualquier persona, podía acceder a la Biblia y también ser instrumento de revelación, que esto era muy fuerte, ¿no? En aquel entonces todo era sostenido por la jerarquía y aparte por la opulencia que tenía la jerarquía, ¿no? Y luego también, bueno, se dice aquí que diferencia entre reforma, ¿no? Y también lo que era el sigma, ¿no? El sigma rompen con todo lo que es la iglesia, la reforma, hay los cambios significativos dentro de lo que sería la estructura, no se rompe con la estructura, simplemente se transforma, ¿no? San Francisco. De aquí el principio sostenido por Lutero, según el cual todo creyente debe dirigirse a la escritura, que es de por sí clara y comprensible, y no a la jerarquía eclesiástica. Solo la escritura de la Biblia y no a la iglesia es la depositaria de las verdades de la fe, ¿no? Este principio trae a primer plano el problema hermenéutico. Si a la jerarquía católica le es revocada la tarea de interpretar el sentido de la Biblia, se hace entonces mucho más importante poner en claro los cánones y los métodos con los cuales cada hombre puede comprender autónomamente el sentido de la escritura, ¿no? Hablando del fenómeno de lo que es la evangelización, de todo lo que es el fenómeno, principalmente Jesús decía, id y evangelizar, ¿no? Id a todas las naciones y predicar la buena nueva y todo esto, ¿no? Cuando se les aparece después del Pentecostés a sus apóstoles, ¿no? Y ellos, este fue el fenómeno de evangelización, porque 12 personas crearon, hicieron, promovieron de tal forma esta nueva evangelización, y tanta gente ha podido tener acceso a ello, ¿no? Precisamente porque se abrieron la buena nueva, este querigma, ¿no? Esta cuestión mística que es la alegría de que el Señor resucitó, ¿no? Y es lo que hace que a todo mundo se le comparta este sentimiento, esta alegría, esta buena nueva, ¿no? Que eso es parte de la evangelización, ¿no? Y bueno, por ahí también ya el Papa Juan Pablo II después viene con una frase, ¿no? Dice, si es necesario, si no buscamos la verdad y si no se transmite la verdad, es necesario regresar, aunque sea a los 12, para regresar a lo que serían los orígenes, ¿no? Cuando en caso de que se haya desvirtuado, ¿no? Que ese es el problema también incluso con los fundadores, ¿no? Los fundadores saben, tienen una revelación, es un carisma que se regala a la iglesia y después, ¿no? Se puede desvirtuar, como fue en el caso de Marcial Maciel, que ahí estaba pero podrido
desde el fundador, ¿no? Y bueno, yo digo que esa congregación se tendría que haber eliminado por la situación tan escandalosa, ¿no? Así y muchas. Dice, este principio trae a primer plano el problema hermenéutico. Si a la jerarquía católica le es revocada la tarea de interpretar el sentido de la Biblia, se hace entonces mucho más importante poner en claro los cánones y los métodos con los cuales cada hombre puede comprender autónomamente el sentido de la Escritura. Es aquí donde Lutero pone al servicio de la Reforma la conquista filológica del humanismo, aunque sin aceptar las percepciones, perspectivas teológicas, el mismo principio escritural, solo escritura, afirmado algo tardíamente en 1520, no representa una novedad absoluta, porque el remitirse a la Biblia en contra de la jerarquía eclesiástica estaba extensamente difundido en las herejías medievales, ¿no? En este aspecto, también las apostasías, ¿no? Y bueno, la novedad está más bien en la perspectiva con la cual Lutero examina la interpretación de la Escritura. La Biblia es clarísima, pueden ser obscuras ciertas palabras, pero lo que es decisivo, la res, la materia religiosa, es clara porque es claro su contenido, es decir, la revelación. La Sagrada Escritura es, pues, certísima, pertesísima y suis ipsius interpretes hominus, ¿no? Omnia probans indicans et illuminatis, ¿no? Es de por sí certísima. Y bueno, dice, por sí mismo es el autointérprete más seguro y abierto de todos, probando, indicando e iluminando todas las cosas, ¿no? Es un poco, dice, lo que nos dice, ¿no? La Biblia es intérprete de sí mismo, no tiene necesidad de la tradición para ser comprendida, sino al contrario, es la tradición la que debe medirse constantemente con la Escritura para verificar su validez propia, ¿no? Digo, dentro de los que son la forma de revelación y el tener acceso a todo lo que es el conocimiento bíblico, principalmente la tradición de la iglesia, ¿no? Todos los padres de la iglesia, San Agustín, Santo Tomás, ¿no? Todo esto, lo que nos han enseñado, que a ellos, los santos, ¿no? A ellos se les ha revelado Dios, pero aquí la aportación precisamente de Lutero es que a cada uno se nos revela a Dios independientemente, ¿no? Incluso hasta, digo, es por eso que siempre se está actualizando, porque siempre hay una nueva revelación y es personal, ¿no? Es este encuentro con Dios mismo. Si la mediación entre el humanismo y la religión, la tradición alemana del Antiguo Testamento, que se debe a Lutero, ha liberado a Alemania de una función normativa comparable a la de los escritores italianos en Italia y la de los autores de la Hache Classifique en Francia, pero no por esto Lutero simplemente un humanista, dice de Erasmo. Lutero rechaza aquí ese paradigma, la polémica sobre el libre arbitrio, el énfasis en los ideales clásicos por estar expuestos a la amenaza del agnosticismo, ¿no? Así pues, en De Servo Arbitrio, dice Lutero, escribe: ¿por qué te maravillas, Erasmo, por el hecho de que desde el comienzo del mundo haya habido espíritus más ilustres entre los paganos, haya habido en ellos más cultura que en los cristianos? Cristo mismo dice que los hijos de este mundo son los más penetrantes hijos de la luz, ¿no? ¿Cuál Cristo puede ser colocado junto a Cicerón o junto a los griegos? Sin embargo, ninguno de estos paganos se ha esforzado por alcanzar la verdad o alcanzado algo. Tiene capacidad el libre arbitrio de la humanidad, que ha caído en nada. De manera análoga se niega la perspectiva humanística de un autor como Melanchthon, dice, el cual, a diferencia de Erasmo, se vincula a la Reforma, pero reconoce en los males de la Iglesia romana el origen de un largo olvido, de una interrupción en las confrontaciones con la tradición cristiana más antigua y más próxima, cronológica e idealmente a los grandes exempla griegos y latinos, ¿no? Ahora, por ejemplo, en los sacerdotes, esto de la homilética es la rama de la teología pastoral, es la que estudia el sermón o el discurso religioso de todos los sacerdotes, ¿no? Por ejemplo, para algunos padres de la iglesia se ha estudiado precisamente, o a algunos sacerdotes se les estudia todas sus enseñanzas a través de sus prédicas, ¿no? Y se llama homilética. Trata de una manera principal sobre la composición, reglas de elaboración de los contenidos, estilos y correcta predicación del sermón. Nos enseña cómo presentar con elegancia y estilos un discurso religioso. Esto es parte también,
una materia, ¿no?, que llevan los seminaristas también en este sentido para estudiar y aprender todo lo que sería el discurso, ¿no? Y vuelvo a señalar, la Lectio Divina es parte, y algunos sacerdotes no lo saben. Algunos no lo saben, algunos no lo ejecutan, no tienen que hacerlo antes. Yo les voy a platicar, cada sábado, por lo menos en la religión católica es así, se hace todo lo que es la Lectio Divina acompañada de las vísperas, ¿no?, de lo que es esto, para preparar la liturgia, para el día que se llega a la Eucaristía uno ya sepa, ya haya interiorizado, ya haya orado con la palabra y el sermón, y esto se hace diario, ¿no? Se hace diario, y bueno, digo, pues ustedes lo pueden ver ahí en internet, así pueden buscar Lectio Divina tutorial, ponen mi nombre y ahí va a salir cómo se hace la Lectio Divina, y también, digo, es de practicarlo diario, ¿no? Y es esta oración. Por ejemplo, las adoraciones, la oración al Santísimo ya no son así como nada más voy y me paro ahí a ver qué hago, ¿no? Y dicen nos dormimos o X, ¿no? Hay un método para precisamente hacer la adoración y poderlo llevar, que es un poco de esto. Dice Lutero, el humanismo vale primero como guía metodológica y solo secundariamente como principio ideológico, filológico, humanista, ¿no? Es desde el punto de vista del método, la reivindicación del valor del sentido gramatical y de la polémica en contra del alegorismo medieval. Primum grammatica videams verum teología, ¿no? Dice, veamos primero la gramática y luego la teología. Dice, pero el sentido último de la letra está dado por la res, que en el caso en cuestión es Cristo, ¿no? La cosa. La claridad de la escritura en el sensus literaris está condicionada por la claridad de su res. Lo particular debe ser entendido enfocado del todo. Cristo como punctus mathematicus, ¿no? Como punto matemático de la Sagrada Escritura, como punto esencial. Dice, y sin embargo la reivindicación metodológica del sentido gramatical tiene además una implicación ideológica que aún no va directamente en la dirección del humanismo. Aquí dice el punto matemático. Aquí hago un señalamiento, ¿no? Porque vamos a tener, y es verdad, y es parte de la historia, lo vamos a tener un aspecto en cuanto a los masones, ¿no? Que es el punto matemático, ¿no? Cristo como puntos matemáticos, que son algunos de los supuestos errores de interpretación de la Biblia, ¿no? Sin embargo, la reivindicación metodológica del sentido gramatical tiene además una implicación ideológica que aún no va directamente en la dirección del humanismo, aporta empero una importante corrección a la tradición místico-religiosa. Rescatando la letra, Lutero polemiza en contra de los entusiastas, los cuales reducían la comprensión de la Biblia y de las verdades religiosas a escuchar una palabra interior, o sea, una iluminación ajena a la dimensión histórico-lingüística del texto transmitido, y propone a través del principio escritural no solo la desautorización del pontífice romano, sino también una rehabilitación de la palabra externa, histórica y pública, ¿no? Hay que tomar en cuenta que en aquel entonces también había mucho analfabetismo y que también el no saber leer, el no saber escribir hacía que hubiera errores de interpretación, ¿no? Y que quien supiera leer, escribir, en ese sentido eran precisamente los que siempre han sabido escribir y leer han sido los sacerdotes, ¿no? Los que han estado siempre en punta de lanza del conocimiento, incluso, por ejemplo, con Mendel, ¿no? Las leyes del Mendel era un monástico, ¿no? Y bueno, para combatir el descrédito que sobre la letra históricamente acertada de la escritura lanzaban los entusiastas, dice, Lutero se basa en perfecta coherencia con el sentido del humanismo en la palabra externa, existente en los documentos canónicos. Esta palabra plasmada como enseñanza la historia en las lenguas sagradas, en las cuales se escuda Lutero contra las radicales innovaciones de la liturgia y transmitida por la escritura, lleva en sí la consagración religiosa, así como en Lorenzo Valla la lengua latina, ¿no? Como canal de la literatura clásica antigua. Dice, fue magnum numen a magnum sacramento, ¿no? Un gran Dios de un gran sacramento. Dice, la lengua alemana puede así tener parte en esta consagración religiosa, pero solo en la medida en que se convierte ella también en canal concreto de la revelación bíblica mediante un riguroso trabajo filológico literalmente fiel traducido. También una de las aportaciones en cuanto a Lutero fue que precisamente se da esta reforma
en un torno alemán, ¿no? En una lengua extranjera que no era el latín, ¿no? Que era principalmente la lengua donde se transmitía principalmente también esta parte, por eso es la gramática, ¿no? Por eso es tan importante lo que es el estudio del lenguaje, ¿no? No era una lengua original en donde de alguna forma fue de las primeras traducciones de la Biblia, ¿no? Sino fue ya así como una lengua, y bueno, dice, y no solo la intelección del dato lingüístico, sino también del propio acto lingüístico, por incomparable original que sea, es valorado por Lutero con un sentido absolutamente humanista, como reverente correspondencia con la inmutable palabra de la Escritura. Por lo tanto, como traducción en el sentido más alto y de ningún modo como producción creativa, como expresión por peculiar inspiración divina, algo aún inexpresado, como pretendía que ocurriese para la de ellos los entusiastas, y sin embargo la concepción lingüística de Lutero va de facto más allá del concepto humanista de la lengua por el hecho de trasladar las categorías humanistas de la esfera estético-literaria a la religiosa por restituir un contenido realizativo de la fe a la exaltación meramente retórica de la lengua como magnum sacramento, ¿no? Como el acceso a un cierto contenido religioso por parte del creyente mismo es aún lingüísticamente algo diferente de la fluctuación artística que se puede aportar a un valor cultural canónico. Algo que también es darle la dignidad a otras personas de otras nacionalidades, ¿no? Un aporte también de lo que era esto de Lutero, ¿no? Principalmente tenemos en la tradición de la Iglesia, que es importantísimo, ¿no? Y esto acarrea otro tipo ya de aspectos, ¿no? En cuanto a la liturgia y a cuestiones de la ortodoxia dentro de la catolicidad, ¿no? Por ejemplo, de las mujeres tuvieran acceso también al conocimiento de la palabra de Dios, ¿no? Esto de que los papas solamente fueran italianos hasta Juan Pablo II, ¿no? Que por ahí llegó un papa no italiano, un papa polaco, por eso es tan importante esta renovación y esto, ¿no? Él habla de que, pues digo, puedo ser italiano, puedo hablar otra lengua, pero lo importante no es la persona, ¿no? Que antes era esta parte, si no eras italiano, si no hablabas latín, no tenías así como no eras como digno, ¿no? O solamente teniendo estas características eras digno de esta revelación de Dios, ¿no? Y él aporta, dice, no es la persona, ¿no? Es la palabra de Dios la que se revela a cualquier ser humano, ¿no? De ahí también somos vasijas de barro, ¿no? Y precisamente es por eso que se da esta vulgarización, por así decir, en el sentido de que se da al alcance de todos lo que era la palabra de Dios, ¿no? Y también se dieron muchas malas interpretaciones, después vino todo lo que eran las herejías, apostasías y demás, ¿no? Dice, el acceso a un cierto contenido religioso por parte del creyente mismo es aún lingüísticamente algo diferente de la fluctuación artística que se puede apoyar a un valor cultural canónico, ¿no? Y luego ya venimos un poco con Flacio y Gírico y el círculo hermenéutico, ¿no? Déjenme. Dice, bueno, además de Lutero, Melanoch, dice, la hermenéutica bíblica había recibido aportes significativos de personalidades como Wildrich, Zwingli y Juan Calvino, ¿no? También, que es parte de los cismas, ¿no? Dice, pero la figura más relevante para el desarrollo de la hermenéutica en este periodo es Matías Flacio y Lírico. Flacio nació en Istria y estudió en Basilea, Tubinga y Wittenberg, ¿no? Dice, donde entró pronto en contacto con las tesis luteranas en el campo protestante, era empero un extremista y muere perseguido y bajo un falso nombre de Frankfurt. A diferencia de Melanoch y del mismo Lutero, de hecho era promotor de un punto de vista necio luterano, probablemente luterano en sentido fuerte, ¿no? Según el cual el hombre es constitutivamente pecador y carece de libertad en el obrar, de modo que no podrá jamás salvarse a través de sus obras, sino por la intervención de la gracia de Dios, que no se manifiesta mediante ninguna institución humana, sino únicamente en la Biblia. Facho
se aleja pues radicalmente de la ideología humanista, excluye cualquier apología de la libertad y la dignidad del hombre, pero justamente en virtud de esta doble ruptura con el catolicismo y con el humanismo, se encontrará en la necesidad de afrontar con la mayor decisión el problema de la hermenéutica al texto sagrado, en cuya libre interpretación reside la única posibilidad de la salvación para el hombre, ¿no? Es importante hacer aquí un señalamiento, ¿no? Dice, antes eran como las formas de salvarse, el catolicismo y el humanismo, ¿no? El catolicismo lleva el ámbito espiritual, ¿no? Estamos totalmente apegados a Dios. En el humanismo es esta parte de la filantropía y el amor al ser humano, ¿no? Y ahí es donde de alguna forma, a lo mejor no crees en Dios, pero te salvan tus obras porque eres buena persona, ¿no? Pero hay personas que se alejan totalmente de todo esto, ¿no? Dice, en su extensísima producción se recuerdan obras dogmáticas, históricas y exegéticas, pero la que se considera como la más cargada de consecuencias para el resto de la historia de la hermenéutica es la Clavis Scripturae Sacrae de 1567, al cual se agregó 3 años más tarde la glosa compendiaria del Nuevo Testamento, ¿no? También el papel de Flacio se puede aceptar ante todo como réplica al proyecto contrarreformista, ¿no? Manifestado en el Concilio de Trento, donde la Iglesia romana se opone al principio escritural, pero teniendo dos objetivos, no solo la lucha en contra de la exclusión luterana de las autoridades eclesiásticas, sino también en contra de las formas de interpretación alegórico-figurativas difundidas en los ambientes neoplatónicos, ¿no? De la época humanística y renacentista, ¿no? Esto de que todos, pero no hay una jerarquía, no hay un orden, no hay una cabeza, ¿no? Y la contrarreforma va en esto. Jesús puso a Pedro, ¿no? Y dijo, tú serás mi piedra, tú serás Pedro, tú eres la piedra y en ti se edificará mi iglesia, ¿no? Jesús mismo lo dijo, Jesús era la piedra angular, ¿no? Que es más adelante, y que les había comentado que este era el error de la interpretación de los masones, ¿no? En este sentido, dice, el papel de Flacio se puede aceptar ante todo como réplica de proyecto contrarreformista. Dice, en Trento escribe Diddley, por primera vez tuvo formulación definitiva la doctrina católica de la relación entre escritura y tradición, sobre la cual la Iglesia medieval había expresado de nuevo opiniones libres y diversas, y hasta en las mismas reuniones del concilio la diversidad del punto de vista se manifestó de modo apasionado, ¿no? Esto de la tradición y de la escritura, ¿no? Es complemento, es como esta parte de la mística, ¿no? De lo dionisíaco y lo apolíneo, ¿no? No podemos dejar todo a la tradición, ¿no? Porque solamente nos quedaríamos en los santos, en lo que escribieron los santos, los fundadores y todo esto, y haríamos de lado lo que se supone que es dogma de fe, la creencia de que es palabra de Dios la Biblia, ¿no? Es un poquito esto. Independientemente de esto, sería esta situación, ¿no? Es complemento. Y tendría incluso que ser más importante, porque pues a veces lo que diga el padre, sí, pero el padre también es un ser humano que puede tener errores, ¿no? Él mismo puede tener errores, y lo importante es lo que dice la Biblia, ¿no? En este sentido, que son dogmas de fe, ¿no? Ahora también dice en Trento, dice, bueno, por primera vez tuvo formulación definitiva la doctrina católica de la relación entre la escritura y la tradición, sobre la cual la Iglesia medieval había expresado de nuevo opiniones muy libres y diversas, y hasta en las mismas reuniones del concilio la diversidad de puntos de vista se manifestó de modo apasionado, dice, pero después la sesión del 8 de abril de 1546 tomó decisiones de sentido más rígidamente antiprotestantes, y los decretos en torno a la escritura y la tradición, a la interpretación y a la vulgata. Estaba dirigido de modo más preciso contra el principio escritural protestante, escritura y tradición, y debieron asegurarse de pari pietatis affectu. Ella derivan del mismo espíritu. ¿Cómo podría ser posible que nunca hubiera habido contradicción entre ellas en cualquier punto de la doctrina? Dice, pari pietatis affectu, dice, con el mismo sentido de la piedad, dice. El teólogo de la Iglesia Católica de este periodo, Bellarmino, comienza su polémico escrito en contra de los herejes de su época con una disertación sobre la palabra de Dios,
donde aborda el punto central de los dogmas protestantes, tomando hábilmente la actitud de un docto sin prejuicios, y expone igualmente cómo los signos diacríticos hebraicos fueron introducidos solo tardíamente en el contexto, de manera que la elección resulta a menudo muy dudosa. Por consiguiente, observa cómo algunos pasajes importantes del Nuevo Testamento faltan en los manuscritos más antiguos, etc., ¿no? Una marea de escritores católicos se apresura a demostrar la ininteligibilidad y la incertidumbre crítica de la escritura. Estos escritos polémicos consideraron que se había perdido los conocimientos lingüísticos de unos Orígenes y de un Gerólamo, y como una extensa reproducción de argumentos críticos y hermenéuticos echaron los fundamentos para la doctrina de la insuficiencia hermenéutica de la escritura y la autoridad integrándola de la tradición, ¿no? Esto de la repetición, como decía, nada más como periquitos, que lo maneja al principio el texto, ¿no? Es un poco esta parte. Dice, por lo tanto, esta arremetida católica tuvo dos momentos. En el primero de ellos no era demasiado difícil desembarazarse de la autoridad científica de los padres de la Iglesia, pero tanto más seriamente debía cometerse de la demostración de la suficiencia e inteligibilidad de la Santa Escritura. Dice, debían indicarse los métodos hermenéuticos y los medios auxiliares a través de los cuales se puede constituir una dogmática eclesiástica asentada sobre sólidos fundamentos. Flacho, escribe Diddley en otro lugar, se dispuso a demostrar la posibilidad de una interpretación desde el punto de vista de la hermenéutica. Luchando por realizar esta tarea, él comprende plenamente cuáles eran los medios y reglas idóneos para desplegarla, medios y reglas que ninguna hermenéutica había alcanzado nunca antes. El primer principio puesto en claro por Flacho es de tipo religioso. El intérprete, en contra de las dificultades en la exégesis bíblica, no es asistido por la tradición eclesiástica, sino por la vía fe cristiana, que lo pone en contacto con el texto. Diddley define este principio como exégesis de la conexión objetiva. Un presupuesto que de hecho funciona bien más allá del horizonte religioso. Cualquier intérprete de cualquier época y en cualquier campo parte de la postulación de que su comprensión está conectada por una continuidad espiritual y cultural con el mundo histórico y de las ideas que se manifiestan en el texto, ¿no? Es un poco, cuando hablamos esto de la religión y de la tradición de la Iglesia, es que se ha reproducido a través de la tradición oral las enseñanzas de la Iglesia, lo que debemos pensar o debemos entender y debemos creer. Entonces ellos dicen, a través de la Biblia también podemos conocer, y no es necesario, yo puedo llegar también a lo que Dios dijo a través de la Biblia, a través del escrito, ¿no? Y bueno, aquí el riesgo, algunos sacerdotes lo que llegan a decir es que puede haber el riesgo de que nos creamos Dios, ¿no? De que nos creamos Dios, iluminados, y que a lo mejor interpretemos mal, y bueno, ese tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, dice también algo que cabe señalar es el Concilio de Trento, ¿no? Y esto de las apologías. Y bueno, principalmente, ¿no? Fue esta parte del Concilio de Trento, ¿no? Que era esta parte de reunirse para hacer frente a todas las ideas de reforma, ¿no? De Lutero principalmente, y de alguna forma para evitar, ¿no? que hubiera este problema de que porque ya no reconocían al Papa, ¿no? que era principalmente esto. Casi siempre ustedes van a ver en todo lo que son la reforma, la contrarreforma y todas estas nuevas ideas, ramas protestantes, ¿no? del catolicismo, y siempre hay una dificultad. O sea, realmente todo en esencia, la palabra de Dios, el mensaje de Jesús es uno. Siempre se pelean, ¿no? Si hay alguna discusión con algún papa, con algún rey, siempre se separan, y es cuando hacen su iglesia, ¿no? Y casi siempre es porque se quieren casar, ¿no? Porque se quieren casar y tener mujer. Casi siempre ha sido así, pero principalmente es esto, ¿no? Dice, el Concilio de Trento fue convocado por el Papa Paulo III en 1545,
y finalizó tras el paso de los papas Julio III, Marcelo II y Pío VI en 1563. Fue donde se crearon las armas para la defensa de la Iglesia Católica a fin de frenar la expansión de las ideas protestantes, ¿no?, que eran de reforma. La Iglesia Católica había visto como gran parte de sus fieles cómo se peleaban también, cómo dejaban de reconocer al Papa, y también, ¿no?, dice cómo es que se separaban. Ahora también, ¿cuál fue una de las... la reforma fue conceptualizada como una herejía principalmente. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí, no? Dice, ¿qué es lo que reafirma este Concilio de Trento? Primero, la autoridad del Papa, la interpretación de la Biblia por la Iglesia y sus representantes, el libre albedrío, el celibato y la creencia en el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Es un poco lo que se empieza a manejar en esto. Y esto es importante, ¿no? Porque, por ejemplo, yo les hablaba sobre las traducciones de la Biblia. La Biblia más apegada a la traducción original es la de Jerusalén, ¿no? Pero tenemos la Biblia latinoamericana de lo que es los paulinos, ¿no? Y ahí van a conocer a uno de los traductores de la de esta Biblia. Era muy, muy buen sacerdote. Sin embargo, aquí el detalle es que ya empezaron a meter palabras muy coloquiales, ¿no? Muy, muy modernas, que empezaban a perderle, hacer que se perdiera el sentido original del texto, ¿no?, de la Biblia. Y que esto es también lo que ha ido sucediendo, que también por eso enfatizan en esto de la interpretación de la Biblia por la Iglesia y sus representantes, que esto da lugar a varios cuestionamientos, ¿no? También hay que ver esto. Martín Lutero decía, hay que traducirlo, ¿no?, a que la gente, no toda la gente es letrada, no toda la gente sabe latín, hay que traducirlo al idioma del pueblo, al idioma de la gente. Sin embargo, lo que sucedía era esta parte de que a veces se traducía al idioma y se perdía la esencia de lo que era el escrito, ¿no? Y también había el detalle de que si nada más los representantes de la Iglesia eran los que podían traducir la Biblia, llegaba a algo de la manipulación, ¿no? Solamente nos dicen o traducen y nos quieren manipular con lo que ellos quieren, ¿no? Nos dan el mensaje que puede ser coacción, ¿no?, que puede ser para tenernos manipulados, ¿no?, coaccionados, que es un poquito esta parte, que eso es parte de la hermenéutica, ¿no? Y del otro lado puede decir que se laxe tanto, ¿no?, que se tendría en la hermenéutica conservar el punto medio, el neutro, la verdad, ¿no? Y es esta parte, dice... Junto al principio religioso, Flacio propone dos principios racionales, uno de tipo gramatical y otro psicológico. El gramatical reitera la exclusión luterana de los procedimientos alegóricos o figurativos. Flacio escribe en clavis: esté feliz el lector al hallar el sentido simple y genuino de la Sagrada Escritura. No vaya en busca de sombras, ni se vuelva esclavo de sueños alegóricos o anagógicos, a menos que se trate manifiestamente de una alegoría y el sentido literal sea inútil o absurdo, ¿no? O sea, lo que dice la Biblia, ¿no? Sean felices, el Señor resucitó. El tercer principio es psicológico. Es, sin embargo, el más novedoso y el más importante para la complementaria historia ulterior de la hermenéutica, ya que en él Flacio ilustra el círculo hermenéutico y se puede comprender verdaderamente las palabras de un texto solo cuando se tenga una precomprensión de él que se refuerza y completa a través de la sucesiva intelección de las partes singulares, ¿no? Flacio escribe de nuevo: cuando te dispongas a leer en un libro, siempre que sea posible, hazlo desde el comienzo de modo tal que esté claro y sea conocido ante todo el punto de vista, el fin o la dirección del escrito completo, cosas todas que son como su principio o su rostro, que pueden ser indicados con pocas palabras y que no pocas veces están ya expresadas en el título, ¿no? Esto también, déjeme decir que esto también va conforme más adelante lo vamos a ver cuando hablemos de la obra, ¿no? Cuando hablemos del lector, ¿no? ¿Cómo tenemos que leer un libro? Decían de principio a fin, ¿no? Y toda la obra completa. Si leemos por partecitas, se sesgaría, ¿no? Aquí por tiempo no vamos a poder leer todos los libros completos, pero por lo menos vamos a tener una idea de las cosas.
y de cómo sería este método, ¿no? ¿Qué tenemos que considerar en cuenta? El ámbito psicológico, el ámbito gramatical, ¿no? Como tal, lo que está escrito, o sea, lo que está escrito, o sea, no la rebusquemos, es lo que dice, ¿no? No hay que buscarle otro tipo de cosas al texto, lo que dice y ya, ¿no? ¿Por qué? Porque también el ámbito psicológico, dependiendo también los rollos que traigamos, nuestra cultura y todas nuestras ideas, a veces nos llevan hasta teorías conspirativas, ¿no? Y a veces las cosas son muy simples. Y también este método de leer de principio a fin, yo no voy a poder comprender a una obra, a un autor, si no leo principalmente toda su obra completa, ¿no? Si voy sesgando, voy teniendo sesgos de todo el conocimiento, y que lamentablemente todo nuestro sistema educativo está por sesgos, ¿no? Por ejemplo, a Aristóteles nunca lo leemos completo, a Platón nunca lo leemos completo, ¿no? Es más, a veces ni siquiera una obra, sino simplemente nos dicen o nos enseñan a que es el antecedente de todas, de derecho, de todas las materias, de todas las profesiones, ¿no? Derecho, psicología, anatomía, de todo, pero nada más nos dan partecitas y son las introducciones de no sé qué, pero pocas veces tenemos la cultura, y esto sí es cultura, de leer los libros completos, y yo creo que sí se tendrían que leer los libros completos, ¿no? En las instituciones. Y bueno, dice el tercer principio psicológico es, sin embargo, el más novedoso y el más importante para la complementaria historia ulterior de la hermenéutica, ya que en el Flacho ilustra el círculo hermenéutico y se puede comprender verdaderamente las partes de un texto solo cuando se tenga una precomprensión de él, que se refuerza y completa a través de la sucesiva intelección de las partes singulares. Flacio escribe de nuevo: cuando te dispongas a leer un libro, siempre que sea posible, hazlo desde el comienzo, de modo tal que esté claro y sea conocido ante todo el punto de vista, el fin o la dirección del escrito completo, cosas todas que son como su principio o su rostro, que pueden ser indicadas con pocas palabras y que no pocas veces están ya expresadas en el título. Trabaja en segundo lugar con el fin de tener bien presente el argumento completo, así como un resumen y su compendio. Llamo argumento al más amplio concepto del enfoque y el bosquejo de todo el corpus, en el cual a menudo se indica también necesariamente el motivo del escrito. En tercer lugar, debes tener en cuenta la construcción y la articulación de las obras en su conjunto, y debes observar muy acuciosamente dónde están por así decir, la cabeza, el pecho, las manos, los pies, ¿no? Así pues, podrías, con mucho cuidado, considerar cómo está constituido ese cuerpo, cómo comprende en sí a todos los miembros y de qué modo tantas partes o miembros constituyen en conjunto este cuerpo único, cómo se corresponden la armonía y la proporción de los miembros singulares, ya sea entre ellos o respecto al cuerpo entero y particularmente respecto a la cabeza, ¿no? Será infinitamente útil hacer un registro de todo este análisis anatómico, de esta disección del cuerpo único en miembros tan diferentes, de modo que puedas más fácilmente aprender con el espíritu y comprender esa obra e impregnarla en tu memoria, visualizando todo, ya sea sinópticamente o desde un aspecto particular. Tratase de una anatomía de comprender que se basa en una dialéctica entre el todo y las partes. El enfoque y el conjunto en su totalidad arrojan una gran luz sobre los enunciados, sobre las frases y las palabras, de suerte que puedas ver del modo más claro cuál es y cuál no es el sentido propio. Todo lo que por el contrario parece oponerse por completo a este enfoque y a este argumento o el conjunto es ciertamente ajeno y falso, ¿no? Y bueno, las hermenéuticas jurídicas, antes vamos y bueno, esta parte se llama herejía la negación pertinaz después de recibido el bautismo de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, ¿no? Eso, por ejemplo, el credo, ¿no? Nos marca en lo que tenemos que creer, y que muchas veces se ve o por ejemplo las sectas, la religión, las otras religiones, ¿no? También a veces no, pues es que, por ejemplo, lo de la Virgen, ¿no? La virginidad de la Virgen, todo esto, ¿no? Es que tuvo hijos, ¿no? Por ejemplo, tenemos que creer en algunas cosas, ¿no? Principalmente cuando se daba esto era del cuerpo de Cristo. La apostasía, dice, es el rechazo total de la fe cristiana. El cisma
cisma, el rechazo de la sujeción al sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la Iglesia, ¿no? También en cuanto a la apostasía, es abandonar públicamente la religión, dicho de un religioso, romper con la orden o instituto al que pertenece, ¿no? Y bueno, las hermenéuticas jurídicas. Dice, nuestra mirada retrospectiva a la protohistoria de la hermenéutica se ha dirigido hasta ahora a dos de los ámbitos en los cuales se registró un desarrollo localizado del problema hermenéutico. Y bueno, dice, nuestra mirada retrospectiva a la protohistoria de la hermenéutica se ha dirigido hasta ahora a los dos ámbitos en los cuales se registró un desarrollo localizado del problema hermenéutico: la interpretación de los textos literarios y la exégesis de los textos religiosos. No menos significativa es, sin embargo, la tradición de la hermenéutica jurídica. El nexo entre hermenéutica y jurisprudencia, en efecto, se establece ya en definición del carácter práctico de la interpretación, ¿no? Pero si nos confiamos al principio general según el cual la hermenéutica desempeña el papel de la retórica en los momentos de modernidad, esto es cuando se aviva el conocimiento de una distancia temporal que se separa del texto a los intérpretes. Entonces, la primera vez que se relaciona el problema hermenéutico con el derecho coinciden con la publicación del Corpus Iuris por parte del emperador Justiniano. Los textos de la tradición jurídica romana son acopiados y registrados en épocas sucesivas, pero ya al interior del Corpus Iuris, la distancia temporal que separa la romanidad tardía de sus fuentes clásicas imponía la explicación de reglas hermenéuticas. Así, por ejemplo, sobre las leyes de las deliberaciones del Senado y del derecho consuetudinario, ¿no? Sobre el significado de las palabras, sobre las diferentes reglas del derecho de los antiguos, estas indicaciones hermenéuticas serían glosadas ulteriormente al brindar los lineamientos fundamentales de la hermenéutica jurídica, doctrinal, con puntos muy centrales del problema hermenéutico en el llamado Renacimiento del siglo XII y sobre todo en la polémica protohumanística entre derecho y medicina, ¿no? Justamente esta intersección entre la jurisprudencia y las problemáticas humanísticas constituye un segundo elemento que justifica lo central de la hermenéutica jurídica en el desarrollo general del problema hermenéutico. Dice, esto será testimoniado por la tardía renovación de la tradición humanista en Vico, quien entreteje una apología de la scientia civilis entre oradores y jueces, ¿no? En el marco de la concisa apología de un saber hermenéutico humanístico contrapuesto al matesis, asenta en una razón privada de presupuestos y de orientación matemático-naturalista. Constituirá, por consiguiente, un hilo conductor relevante no solo para la autocomprensión de la hermenéutica jurídica, sino además para la aportación de esta a la autocomprensión de la hermenéutica filosófica, ¿no? Y dice, por una parte, en efecto, la tradición humanista se reconoce extensamente en la jurisprudencia, por la otra, la continuación del humanismo en el ámbito de la ciencia del espíritu del romanticismo pasará a través de una larga tematización de los problemas de la hermenéutica jurídica. En este marco, como el modelo de la hermenéutica jurídica es retomado por Gadamer en Verdad y Método, ya sea por que en el derecho, tanto como en la teología y en la literatura, se tiene la experiencia de una dimensión canónica de los textos y de un alcance dogmático de la tradición en contra de las pretensiones de una razón privada de presupuestos, o porque en el ámbito de una filosofía de tipo existencialista, ¿no? En todo siempre va a ser buscar la verdad, ¿no? Buscar la verdad. Y bueno, el eslogan de mi escuela era buscar la verdad y aprender a comunicarla, ¿no? Aquí la verdad va a ser lo importante, dice, ya sea porque en el derecho, tanto como en la teología y en la literatura, se tiene la experiencia de una dimensión canónica de los textos y de un alcance dogmático de la tradición en contra de las pretensiones de una razón privada de presupuestos, o porque en el ámbito de una filosofía de tipo existencialista, la relación aplicativa del juez respecto al dictado de la ley constituye el modelo general para la conexión práctico-existencial del intérprete en su confrontación con la tradición. Del mismo modo,
el del juez no es en realidad un punto de partida abstracto que de lo universal deduce lo particular. Él trata más bien de definir el significado objetivo y universal de la ley partiendo de la situación concreta del caso singular sobre el cual se está deliberando, ¿no? Hermenéuticas jurídicas entre el humanismo y el racionalismo. Sería, sin embargo, anacrónico atribuir a la discusión de la hermenéutica jurídica en el periodo de lo humanismo. Llega la Reforma a un conocimiento filosófico pleno, al retomar la apología contra las pretensiones de una razón privada del presupuesto o de un naturalismo escolástico. La hermenéutica jurídica se autocomprende como una disciplina esencialmente técnica. En el caso del Singularis Tractus de Iusus Interpretatione de Constantius Rogerius, dice, la interpretación jurídica se destaca en la interpretación correctiva, extensiva, restrictiva y declarativa. Es decir, se encamina a integrar el significado de las leyes en concordancia con el caso concreto, a extender o restringir allí la esfera de aplicación y a insertarla en el dispositivo de la sentencia. Estas operaciones técnicas son auxiliadas, según Rogerius, por los instrumentos más elevados de la cultura del momento, intelligentiam, essentiam, sapientiam, prudentiam, ¿no? Quam su quatur intellectiva virtud et quintam, ¿no? Déjame leer. Inteligencia, sapiencia, ciencia, prudencia, ¿no? Que son 4 y hay una quinta virtud, ¿no? Que es la quinta es el arte, ¿no? La llamada arte. Pero el saber teórico se recurre con fines esencialmente prácticos, como se ve en el papel de la prudencia. Prudencia vero est is rebus, ¿no? Prudencia vero es de is rebus, qua aliteres possum et aqua non semper eodem, modo fiunt in quibus etiam concilium et electio locum habet, ¿no? Pero la prudencia trata de estas cosas que pueden ser diferentes y que no siempre se hacen de la misma manera, en la que también tiene lugar la planeación y la elección. También dice la prudencia, que se afianza en la categoría humanista del juicio, se vincula a su vez con el alcance práctico del ars, en el cual se reconoce la técnica judicial, ars in faciendo, prudencia in agentio constitutiva. Arte en hacer, prudencia consiste en actuar, ¿no? Y bueno, la revuelta racionalista, característica del humanismo tardío, que abandona el presupuesto de la insuperabilidad de los modelos clásicos y que desembocará en el racionalismo del siglo XVII, no dejará de influir, sin embargo, en el ámbito de la hermenéutica jurídica. Muy pronto, junto a la tradición dogmática, se presentó en la hermenéutica jurídica una tradición de la búsqueda, o sea, de indagación y no de aplicación, en la cual la interpretación de la ley se orientaba ante todo hacia la comprensión del estado objetivo de la causa, de la res de quam agitur, ¿no? Muestra de esta tendencia son de interpretación Jus Commentari número 4. Es el asunto del cual está hecho ahí, ¿no? La interpretación jurídica no se aferra ya al ámbito filológico, oratorio, del trivium, gramática, dialéctica, retórica, sino se inscribe ahora en el quadrivium con un planteamiento matemático naturalista, música, aritmética, geometría, astronomía, y el juez en la causa está obligado a examinar primero las cuestiones facie, llamada también connectory question, ¿no? Y solo en un segundo momento pasa a la categoría prevista por el códice, dice la cuestión definitiva, ¿no? Esto de la pregunta conjetural, ¿no? Coniectualis questio, y la cuestión definitiva, la pregunta definitiva, ¿no? Apela a cuestionamientos hermenéuticos únicamente cuando en ella la interpretación jurídica está obligada a resolver los problemas planteados. Aquí ya estamos hablando de las problemáticas, de cómo va la evolución, ¿no? ¿Qué es lo que nos vamos a preguntar? ¿Cómo va nuestro método hermenéutico, ¿no? Empezamos, primero revisamos todo lo que es el libro, ¿no? Nos lo dice Flacho, ¿no? Leemos de principio a fin, vemos las cuestiones psicológicas, vemos las cuestiones gramaticales, lo que dice, ¿no? Y aquí ya empezamos a preguntarnos sobre cuál es la pregunta importante, ¿no? La pregunta esencial, lo conjetural, ¿no? O sea, el centro, lo más esencial.
y luego viene lo que sería la cuestión, la pregunta definitiva, ¿no? ¿Cómo voy a partir en este texto hermenéutico? Si ustedes quisieran hacer, les voy a comentar, si ustedes quisieran hacer su marco histórico para alguna tesis en donde van a utilizar este método, el método hermenéutico, para hacer un análisis de tipo cualitativo, ¿no? Ustedes tendrían y van a postular su método, pueden justificarlo con estas páginas, ¿no? Y de aquí decir exactamente de qué autor, como Flacho, por ejemplo, ahorita, de dónde están sacando su método hermenéutico, ¿no? Cuáles son los pasos a seguir y cómo lo van a hacer en en el estudio de lo que ustedes gusten. Puede ser ya un discurso visual, puede ser un discurso auditivo, puede ser un texto tal cual. Digo, mi texto fue basado en el método según Heidegger, ¿no? Pero también lo pueden utilizar directamente aquí con basándose en lo que dice Ferraris, ¿no? Para justificar su marco teórico, en caso de que sea su tesis, que sea ya su metodología, que más adelante se lo van a aplicar sus profesores. Aquí podemos ir viendo un poquito esto, ¿no? La cuestión definitiva apela a cuestionamientos hermenéuticos únicamente cuando en ella la interpretación jurídica está obligada a resolver los problemas planteados por un conflicto entre el espíritu y la letra de la ley, ¿no? Mens adverbi legis, según la necesidad de una interpretación extensiva o restrictiva, y por la existencia de leyes contradictorias en el códice, ¿no? Yo, por ejemplo, hice mi tesis sobre las conferencias episcopales latinoamericanas, ¿no? Entonces, ¿qué tendría? Por ejemplo, el caso fue más psicológico, un tanto psicológico, el machismo, ¿no? Pero si yo quisiera poner algún aspecto espiritual, ¿no? Algo que maneje, o por ejemplo en este caso, ¿no? Lo que manejaba los concilios, ¿no? ¿Cuál era el conflicto entre el espíritu y la letra, ¿no? Se pueden hacer este tipo de planteamientos, ¿no? Recuerden que la diferencia entre el método cuantitativo y el método cualitativo, en el método cualitativo manejamos las preguntas hipotéticas, que es precisamente esto, la pregunta conjetural, ¿no? Esto lo vamos a tener que ver así directamente, ¿no? Bastante que no se les olvide. Y en lo que era la cuestión de el método cualitativo era netamente las hipótesis, ¿no? Y bueno, vemos, ya sería la parte C, cuando la ley es ambigua, ¿no? Cuando el problema encausado no es definitivo en las leyes de ser resuelto. Y bueno, es decir, con una extensión analógica de las leyes existentes, cuando controversa lege definitiva non reperitum teme similitud aliquis leis definiri possere videtur, ¿no? El espíritu del incipiente racionalismo se descubre en otros tratados del periodo, ¿no? También vemos el utilizum el cuntis in foro versatitum per necessarius tractus extensionis ex truque iure elucubratus, ¿no? De Matesilanus. Y bueno, es cuando se definió la ley en disputa no se encuentra, pero parece que puede definirse por la similitud de alguna ley. Y bueno, es el más útil y para todos, dice, en el mercado que se ocupa de la necesaria extensión del tratado por ambas partes, ¿no? Lo que sea más útil para todos de esta ley, ¿no? De ese tratado. Antes no teníamos traductores, ahora tenemos traductores, nos podemos ayudar muchísimo en eso, independientemente de lo que sepamos de latín, ¿no? Y bueno, siempre con lo que hemos estudiado, ya con eso le damos una mejor traducción. En el cual la interpretación según el modelo de Peri-Herméneis aristotélico es concebida como una forma de análisis. Interpretación y la liut es cuentus, ¿no? Y paradigmáticamente en el intérprete, muy padre, dice, ser interpretado no es más que exponer las partes de cada uno, ¿no? Interpretati nil aliud es quam quaquocen quaque sin quisque partes exponere, ¿no? Y paradigmáticamente dice interpres sib interpretación ius ibi. Bueno, esto lo obtienen aquí del libro Interpretaciones o sobre las interpretaciones de un libro de derecho, ¿no? De Valentin Wilhelm Forster se lee, dice nobis interpretati. La interpretación se comprende aquí como categoría de la traducción
de la explicación de sentidos obscuros. Y una cosa es la traducción y otra cosa es la interpretación, ¿no? Principalmente cuando estamos haciendo libros tenemos que traducir primero y después interpretar. Bueno, dice, para nosotros interpretar los derechos no es otra cosa que el texto de ley por el cual una palabra o un discurso entero que es obscuro o ambiguo o difícil, no leído o comprendido correctamente para explicarlo adecuadamente, y es hacerlo claro, fácil, justo y genuino, ¿no? Que es facilitar, ¿no? La parte también del hermeneuta es también facilitar esta parte de poder, que es un poquito lo que estamos haciendo, ¿no? El facilitar el poder comprender, ¿no? Aprender el conocimiento. Dice, el último ambiguo ámbito de la hermenéutica jurídica entre el Renacimiento tardío y el racionalismo del siglo XVII que mereciera un tratamiento aparte es, en fin, el aumento de los tratados relativos a la interpretación política, a saber, el derecho real y el derecho internacional, como en Joachim Coppers, ¿no? Y bueno, también vemos un poquito lo que sería esta parte ya como el siglo XVII como época del pensamiento autónomo, ¿no? Me quedaría ahí un poco lo que sería el método hermenéutico. Vamos a hacer una pausa.